En los últimos 20 años, unas 3,3 millones de niñas afganas habían conseguido acceder a la educación y las mujeres habían podido participar activamente en la vida política, económica y social del país. Eran avances tímidos, pero a pesar de todo, avances. Desde la llegada de los talibanes al poder, la situación de vulnerabilidad de las niñas y las mujeres en Afganistán no ha dejado de agravarse. La gran mayoría de ellas se han visto obligadas a abandonar la escuela, la universidad o sus puestos de trabajo. Y aquellas que se atreven a levantar la voz se enfrentan a la tortura o la muerte. Por todo esto, desde la Unión Europea debemos condicionar cualquier contacto con el régimen al respeto de los derechos humanos, con especial atención a las niñas y a las mujeres. Y también tiene que aplicar la misma actitud empática y voluntad de acogida que ha demostrado en el caso de Ucrania. Dejemos atrás los dobles estándares. Europa debe avanzar hacia una auténtica política de asilo y migración que priorice los derechos y a las personas. Muchas gracias.